El estudio Noticia de impacto en el 2017 matutino. de Estrasburgo, de fecha 20 de marzo del 2018, en donde le contestó. Noticia de impacto en el matutino. O para desempeñar la representatividad de la titularidad del pueblo hondureño, que ya Noticia hoy, de es decir, impacto que en ya el participó en una contienda electoral, fue electo y ya se desempeñó y ocupó el cargo como tal. Su derecho político ha sido respetado y ha hecho uso de este derecho. La limitación no se torna necesaria, sino obligada a fin de resguardar la misma democracia. En este mismo sentido, lo establecido claramente en la Comisión de Venecia, Comisión Europea para la Democracia, a través del derecho, en el estudio número 908, pleca 2017 de Estrasburgo, de fecha 20 de marzo de 2018, en donde le contestó el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, refiriéndose al contenido del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Derechos Políticos, con relación a los límites constitucionales de la elección presidencial de esta forma. Esto es lo que sucedió anoche en la Cámara Legislativa. Y el titular de este poder del Estado, mire usted, yo creo que ella es Iroshka Elvir, ¿verdad? Iroshka Elvir, mire cómo le reclama, cómo le manotea el escritorio al titular de este poder del Estado. Ahí miramos a Iroshka Elvir. Esto es, y la diputada salió furiosa, ¿verdad? A increpar nuevamente al titular de este poder del Estado, la diputada del Partido Salvador de Honduras, Iroshka Elvir, esposa también del actual designado presidencial ingeniero Salvador Nasralla. Congreso Nacional no le da trámite a la renuncia de Nasralla y en su argumento jurídico plantea el titular de este poder del Estado varias cosas. Que en la renuncia del designado presidencial, ingeniero Salvador Alejandro César Nasralla Salum, no acude como ciudadano al Congreso Nacional, sino como autoridad en el ejercicio de su cargo, electo por el voto del pueblo en las urnas y no tiene ninguna facultad para solicitarle a un poder del Estado que violente nuestra Constitución, para solicitar que se violenten y respeten y no se cumplan o se ignoren los preceptos o artículos constitucionales que de forma expresa o taxativa le prohíben, le establecen incompatibilidad y le inhabilitan para que pueda renunciar como el objetivo de ser candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Peor aún, a sabiendas o estando obligado a saber que estas prohibiciones son pétreas, que ningún poder del Estado puede alterarlas o reformarlas. Es tan grave la pretensión que conlleva esta renuncia, objeto del análisis, así como cualquier apoyo político, jurídico o mediático que se le pretenda dar a esta renuncia, ya que gravemente el designado presidencial ingeniero Salvador Nasralla César Salum lo que está solicitando es que se violente nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, y se sentaría un grave precedente de irrespeto y violación a los artículos pétreos de nuestra Constitución, dice en su análisis jurídico leído anoche en la Cámara Legislativa don Luis Redondo. En este mismo sentido y de forma violatoria a los artículos pétreos de nuestra Constitución, se abrirían puertas para que fácilmente cualquier presidente de la República renuncie a su cargo con anticipación a las elecciones siguientes, con la pretensión de aspirar a una candidatura para ser presidente de la República, pretendiendo hacer creer que no es lo mismo una reelección cuando claramente lo es. Y así en lo sucesivo va explicando él en un extenso análisis jurídico que presentó ayer el titular de este poder del Estado. Y dice, el que quebrante esta disposición, en base al artículo 239, argumenta esto el presidente del Poder Legislativo, el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que le apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años más para el ejercicio de toda función pública. Prácticamente el Congreso Nacional, el presidente de este poder del Estado, Luis Redondo, le cierra el paso. Le cierra el paso
a una precandidatura presidencial del ingeniero Salvador César Nasralla Salén. Y con este análisis jurídico y con el no trámite a la moción, vamos a tener a expertos esta mañana para que nos aclaren, pues, cuál va a ser el camino que va a tomar a partir de hoy o cuál es la vía jurídica que puede tomar el ingeniero Salvador Nasralla para lograr su objetivo de una inscripción de su candidatura presidencial. Gracias, doctor Juan Carlos Barrientos, por atendernos, abogado constitucionalista. ¿Cómo ve usted esta lectura de análisis jurídico que realizó Luis Redondo ayer en el Congreso Nacional, donde prácticamente le cierra las puertas y le cierra el paso al ingeniero Salvador Nasralla? Buenos días, doctor Juan Carlos Barrientos. Buenos días. Miren, me parece totalmente absurdo y un abuso de autoridad de parte de él, porque la Constitución es sumamente clara. Le permite la renuncia a cualquier funcionario que fue electo en elecciones populares, de tal suerte que la Constitución permite que pueda renunciar desde el presidente de la República hasta un diputado, hasta un alcalde, y no establece requisitos para la interposición de la renuncia. No dice causales para que una persona pueda renunciar. Una persona puede renunciar por cualquier causa y el Congreso tiene que aceptar la renuncia, porque no puede ser que la Constitución no le ponga requisitos a usted para renunciar y venga el Congreso a sobrepasarse poniéndole requisitos o poniendo obstáculos o poniendo trabas. Ahí hay un vacío dentro de la Constitución, porque los constituyentes debieron de haber puesto requisitos para la renuncia. Debieron haber dicho, bueno, para poder renunciar se necesita cumplir con estos o estos presupuestos, pero no lo dice. Por tal razón, ya hay antecedentes en el pasado, Ramón, donde sin ningún problema han renunciado designados, como por ejemplo Jaime Rosenthal renunció siendo designado de don José Simón Azcona del Hoyo, el Pinsanto renunció siendo vicepresidente de Mencelaya, y más recientemente Samuel Reyes, hijo del difunto Asterio Reyes, renunció para ser diputado a la designación que tenía y no tuvieron ningún problema. Entonces me parece a mí de que el punto toral es quién ejerció la titularidad del Poder Ejecutivo, que es el que no puede en definitiva ser candidato presidencial. Y Nasralla no ha ejercido la titularidad. En Honduras nunca ha habido un designado que ejerza la titularidad desde 1982 a la fecha, porque para ejercer la titularidad, Ramón, el presidente tuvo que haberse muerto, tuvo que haber renunciado, tuvo que haber quedado inhabilitado o ahora modernamente tuvo que haber sido destituido a través de un juicio político, eventos que nunca han ocurrido. Como he manifestado siempre, no puede ser de que el presidente sale de viaje y que aquí quede ejerciendo la titularidad un designado, porque eso es un absurdo, porque significaría de que en Honduras hay dos presidentes, el presidente que anda de viaje y el presidente que ejecuta. Estamos dialogando esta mañana con el doctor Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista. Ha dicho que se ha violentado nuevamente la Constitución de la República, que el presidente Luis Redondo ha violentado la Constitución de la República una vez más, dice el abogado Juan Carlos Barrientos. Al hacer esta lectura y al apegarse a artículos que dice él, no le facultan. Y que sí le facultan, por ejemplo, el 205 constitucional, que ya lo vamos a poner en pantalla. Seguimos con el abogado Juan Carlos Barrientos. Estamos tratando de recuperar la entrevista con el abogado Juan Carlos Barrientos. Esto pasó ayer en el Congreso Nacional de la República. Ya vamos a presentar los audios de los diputados de oposición y vamos a presentar también todo el ambiente. Abogado, ¿me permite leer el artículo 205 constitucional? Sí. Abogado. Dice este artículo 205 en su numeral 12, por favor ayúdenme ahí, en numeral 12.
Estas son las acciones que tiene el Congreso Nacional de la República. Recibir la promesa constitucional al presidente y vicepresidente de la República, declarados elegidos, y a los demás funcionarios que elija, concederles licencia o admitirles o no su renuncia y llenar las vacantes en caso de que falte absoluta de alguno de ellos. ¿Se violentó anoche este artículo constitucional, abogado Juan Carlos Barrientos? Claro que se violentó, porque como le decía al inicio, ahí no le establece a usted ningún requisito para que usted pueda renunciar. Como no le establece ningún requisito, usted por cualquier causa que sea y que usted considere apropiada, usted puede renunciar y el Congreso tiene que recibirla. Mire, es más, de solo presentarse ahí, en la renuncia en la Secretaría, ya desde ahí debería de darse trámite y evitar ese engorroso procedimiento parlamentario de tener que someterlo al Pleno para que el Pleno vote por eso. Me parece a mí que, como decía al inicio, es un abuso, es una violación al derecho político de Salvador Narrala, y lo que están haciendo en definitiva, Ramón, es convirtiéndolo en un mártir, en una víctima, y le están ayudando políticamente, porque recuerde usted que en política, cuando usted victimiza a una persona, más bien la convierte en una persona más popular. Así que un favor le están haciendo con eso, pero es una barbaridad que siguen cometiendo en el Congreso, violando la Constitución. Dice el presidente del Poder Legislativo que se violentan artículos constitucionales como el artículo 4, el 272, y también el 375, que habla de la inviolabilidad a esta Constitución de la República, abogado. Mire, en primer lugar, no hay ninguna inviolabilidad como tal establece el artículo 375, porque no se ha violado absolutamente ningún precepto constitucional. Tampoco el artículo 4, que habla de la independencia de los poderes y habla de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, tampoco se ha violado. Y el otro artículo que menciona, el 272, tampoco. Entonces yo quisiera saber quién es el que le hace esos dictámenes, porque no creo que sea Redondo el que los haga. Ahí hay alguien que le hace los dictámenes y que francamente, de verdad, debería de regresar otra vez a la Facultad de Derecho, porque están tratando de manera forzada de hacer cosas que, repito, en el pasado han sido comunes y corrientes y que han evidenciado de que no se ha violado la Constitución, como cuando renunciaron los designados que le dije anteriormente. ¿Qué camino jurídico le queda al ingeniero Salvador Narrala desde su punto de vista, abogado? Bueno, esa decisión puede ser impugnada ante la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional por ser eminentemente inconstitucional. Habría que presentar un recurso de inconstitucionalidad. También podría otro diputado en la próxima sesión presentar otra iniciativa de ley tendiente a que le aprueben la renuncia. Es decir, puede cualquier diputado afín a él o a las ideas que él tiene presentar esa moción en el Congreso, y si reúne los 65 votos, pues darle vuelta a la decisión que se tomó anoche en el Congreso. Entonces, perfectamente, un diputado puede presentar nuevamente esta iniciativa de ley, esta moción. Ahora, que la agenden es otro cuento. Ese es otro asunto. Ahora, la moción otra vez para que le acepten ¿cómo es que se llama? La renuncia, no la puede presentar así en esos términos, porque algo que fue presentado y desechado no puede ser presentado en la misma legislatura. Entonces tendría básicamente que, no estoy seguro si ratificaron el acta de la sesión ayer, porque cuando la ratifiquen, ahí pueden algunos diputados oponerse a la ratificación y al oponerse a la ratificación, el acta no quedaría ratificada y en consecuencia no se podría emitir el decreto legislativo en el tema. Abogado, en su análisis jurídico, el señor Luis Redondo dice que también se podría violentar los artículos 235, 236 y 274 de la Constitución de la República, que prohíbe la reelección presidencial. Él dice que sería una Asamblea Nacional Constituyente la que puede tomar la decisión si acepta o no esta renuncia, o que cambie las reglas del juego en materia de elección presidencial.
estos artículos que le leí anteriormente, el 235, 236 y 374, que habla de la función pública del presidente de la República y de sus vicepresidentes, estos artículos están bien aplicados al accionar como designado presidencial de Salvador Nasralla. No están bien aplicados, por la sencilla razón de que el punto medular del asunto es de que él tiene derecho a renunciar, de que el Congreso le tiene que aceptar la renuncia, porque no hay ninguna causalidad que lo obligue a no aceptársela. Y en tercer lugar, porque el señor jamás ha sido titular del Poder Ejecutivo, jamás ha incurrido él en la violación del precepto constitucional de que no puede ser presidente, que ya lo fue a cualquier título. Él no ha sido presidente ni ha ejercido la titularidad, porque repito, para que la pueda ejercer el presidente tiene que haberse muerto, tiene que haber renunciado o tiene que haber sido destituido en un juicio político, eventos que no han ocurrido. Entonces, ese dictamen de Redondo es un galimatía jurídico totalmente. ¿Cómo lo califica? Un galimatía, es una aberración jurídica. Bueno, entonces este análisis técnico jurídico presentado por el titular del Poder Legislativo es una aberración jurídica. Así es una aberración jurídica, dice el abogado Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, doctor en leyes, una de las personas que conoce más el tema de la Constitución. ¿Usted sabe quién asesora al titular del Poder Legislativo, abogado? Fíjese que no, y quisiera saberlo, porque pues para darle una medalla, pero una medalla al no estudio del derecho, al desconocimiento de la Constitución, y que evidencia que en Honduras los altos órganos del Estado son asesorados por personas que francamente dan pena. Bueno, gracias, doctor, muy amable por atendernos. Gracias, buenos días. Doctor Augusto Aguilar, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y también redactor de las dos leyes electorales que han funcionado en el territorio hondureño en materia electoral. ¿Qué opina usted de este análisis jurídico y de este cierre prácticamente que le hace el presidente del Congreso Nacional a una aspiración presidencialista del actual designado Salvador Nasralla? Buenos días, doctor. Sí, buenos días. En realidad, sobre esta cuestión, fui entrevistado así por el mismo medio por el periodista Renato Álvarez y le di mi opinión, es la misma que le voy a dar ahora. El Congreso Nacional tiene como atribución, una de sus atribuciones, recibir para aprobar o no la renuncia de los diputados y de los que han sido electos por el Congreso, y también del presidente y de los designados. Ahora bien, si no la quieren aceptar, esa es otra cosa, pero sí tiene facultades para aceptarla o no, no hay ningún impedimento. Esa ya es cuestión, diríamos, que decide la mayoría de los diputados, porque se necesita la mayoría simple. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar el abogado Barrientos es que el señor Nasralla no puede aspirar a la presidencia porque no ha sido titular, que no se ha muerto ni ha renunciado el presidente de la República. No necesariamente, con un día, 2 días que él hubiera estado a cargo de la titularidad del Poder Ejecutivo, con eso quedó inhabilitado. Es decir, si doña Xiomara en uno de sus viajes hubiera designado por medio de un acuerdo presidencial al señor Nasralla como presidente en su ausencia temporal, entonces también hubiera quedado inhabilitado, porque la Constitución así dice: el que haya desempeñado cualquier título, con cualquier nombre o título, la titularidad del Poder Ejecutivo. De tal manera que en el resto sí estoy de acuerdo, menos en eso último que expresaba. Ahora, doctor, ¿usted cree que le quitó potestad este informe técnico jurídico
le quitó potestad al máximo órgano electoral en Honduras, que es el Consejo Nacional Electoral, de determinar una participación política sí o no de un ciudadano? A mí me parece que no, sí está bien clara la Constitución cuando le señala como atribución al Congreso Nacional aceptar o no. Ahora, si no la acepta también es legal. Ahí es cuestión, como le decía, hay mucho componente político, pero si la acepta es legal y si no la acepta también es legal. Eso es una atribución, si así lo dice la Constitución, aprobar o no. La renuncia es interpuesta. Bueno, tenemos un ejemplo, y cuando se dio el golpe no leyeron la renuncia del presidente, no de un designado, y la leyeron ahí en el Congreso. Usted sabe, eso es histórico, y toda persona, todo funcionario, sea de elección popular o de nombramiento, tiene todo el derecho de renunciar cuando así lo considera para él conveniente o necesario. Bien. Gracias, doctor Augusto Aguilar, muy amable, por darnos su opinión. Abogado Gustavo Solórzano, presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras, ¿cómo da usted su interpretación a esto que ha pasado en las últimas horas en el Congreso Nacional? Le saludo en el matutino, buenos días. Muy buenos días, Ramón. Pues fíjese que mi opinión es coincidente con la del abogado Barrientos. En mi opinión, pues el Congreso Nacional se tuvo que haber limitado únicamente a conocer o no sobre la renuncia del señor Nasrallah. Pero dentro del análisis que se realiza, pareciera que es un análisis más para dar una ilustración si él puede o no puede participar prácticamente como candidato al hacer una valoración sobre si ha ejercido o no la titularidad del Ejecutivo. Lo cual pues todos sabemos de que es una inhabilidad para correr como presidente de la República, pero en este caso no era el tema de fondo. El tema de fondo era conocer o no la renuncia, y a eso se tuvo que haber limitado el Congreso Nacional. En cuanto a que si se puede volver a conocer, pues lo que presentó ayer el presidente del Congreso Nacional es un análisis jurídico, no se ha sometido al Pleno. Por tanto, incluso cabe la reconsideración de parte de él de volver a someter el tema de la renuncia para que pueda ser aprobada por el Pleno de los 128 diputados. Esa es tal vez mi opinión en este momento, en donde he leído el análisis y considero de que el Congreso es el único que puede conocer sobre la renuncia, y que a eso se tuvo que haber limitado el presidente Redondo el día de ayer, y no cerrar la conversación o el diálogo o la discusión dentro del Pleno simplemente haciendo la lectura de su análisis. Esto lo tuvo que haber sometido él a la consideración de los 128 diputados para saber si los 128 diputados también comparten dicha opinión jurídica. Abogado, mire, y aquí me están hablando algunos expertos en materia jurídica. ¿Usted cree que hay algún tipo de relación de este hecho que pasó ayer en el Congreso Nacional de la República con lo que ha venido pasando en la Sala Constitucional del Poder Judicial? Que si este recurso que puede presentar los defensores de Salvador Nasrallah ante la Sala Constitucional alcanza el propósito, ¿o cree que va a ser rechazada o va a ser denegado este recurso en esta Sala Constitucional, tomando en cuenta de lo que ha venido pasando? Porque me están escribiendo algunos expertos acá en materia jurídica. Por eso era el lío, dice, y el problema que se estaba dando en esta Sala Constitucional. Bueno, es que aquí, nuevamente, yo lo quiero volver a llevar a lo que está ocurriendo en este momento. El día de ayer, lo que presentó el presidente Luis Redondo es un análisis jurídico. Él lo que dice es de que no lo va a someter a la agenda legislativa, la renuncia del señor Salvador Nasrallah. Pero no es que el Pleno haya tomado una decisión al respecto, no es que el Pleno ha votado a favor o en contra. Entonces hay que hacer un análisis correcto también de cuáles son las acciones que caben. Yo escuché al abogado Barrientos hacer su exposición, y una persona a quien respeto muchísimo profesionalmente, pero ahí todavía yo tengo ciertas dudas en cuanto a si en realidad la acción que corresponde es una acción de inconstitucionalidad. Para mí este es un tema de carácter político y debe de resolverse también políticamente. Para mí debe de haber una reconsideración en el actuar del día de ayer, considerar nuevamente el tema de la renuncia del Salvador Nasrallah, llevarla al Pleno y que sean los 128 diputados que voten, porque no es una persona la que puede tomar la decisión de un órgano que es un órgano colegiado, que es el máximo órgano político del país, como ser el Congreso Nacional.
no es simplemente porque yo tengo un análisis y una posición jurídica que de repente ya está en mí, pero yo esa posición la tengo que dar a conocer a los demás para que también puedan opinar, y eso no ocurrió el día de ayer. Él lo que dice es que en base a ese análisis él no lo va a someter a la consideración de los 128 diputados, pero si él ha recibido a través de la Secretaría del Congreso dicha renuncia, el deber en realidad es someterla de inmediato a la consideración de los 128 diputados, que sean los 128 diputados los que voten en cuanto a admitir o no la renuncia. Así que ahí es donde se generan algunas dudas, y sobre lo que ha ocurrido en la Corte pues sería una especulación. Perfecto. Gracias, abogado Gustavo Solórzano. Muy amable. Presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras. Vamos a seguir con este tema, con el resumen del Congreso Nacional. Antes, vamos con noticias de impacto, porque han decomisado drogas y armas de grueso calibre en San Pedro Sula. Orlin Martínez. En el matutino. Muchísimas gracias, licenciado Ramón Matute. En efecto, en este momento en la Dipanco se presentan evidencias de un decomiso grande que se desarrolló en las últimas horas en el municipio de Choloma. Han desarticulado prácticamente un campamento donde operaba una estructura delictiva, pero en estos momentos voy a dialogar con el general Molina, director de la Dipanco, para que nos amplíe sobre este decomiso de droga, además de unas armas potentes que han decomisado. Buenos días, estamos en directo para TN5. Si nos explica cómo se da con este campamento que han desarticulado en las últimas horas. Buenos días. Buenos días, si nos permite pues darle el génesis de cómo nosotros decomisamos esta droga y estas armas. Realmente eso obedece a líneas de investigación con el asalto realizado por el grupo delictivo Pandilla 18, vestidos así, uniformados, así como Dipanco. Eso nos dio como punta de las investigaciones para poder seguir hasta donde en este momento pues hay 2.000 libras de marihuana valorada en más de 5 millones de lempiras, y también 2 armas de guerra, las cuales ellos las utilizaban también para entrenamiento en esa zona de lo que es el bosque de Choloma. Hay de las líneas de investigación 4 vehículos decomisados, 2 personas detenidas que son del grupo delictivo Pandilla 18, que pretendían el día martes hacer una pegada y también una acción delictiva, por los cuales la Dipanco y en conjunto con la Dipol y grupos de investigación y tácticos pues lo pudieron capturar y evitar esa acción. El día de ayer, dándole seguimiento a las mismas líneas de investigación, se pudieron decomisar estas 2.000 libras de marihuana. Además de eso, se les desarticuló los campamentos que tenían ellos montados en esa montaña, donde habían víveres y colchas, donde pernotaban. También ellos también procesaban la droga para el consumo y la venta, abasteciendo pues el Valle de Sula, como ellos es un negocio criminal. Y más tarde, en una inspección en la tarde, dándole seguimiento a estos individuos, se pudieron encontrar esta arma de guerra, como ustedes pueden ver, la granada de tiro continuo múltiple y un AR-15, que es el que utilizan ellos para hacer sus entrenamientos. Y seguimos y continuamos en la zona haciendo uso pues, de nuestros equipos tácticos para poder identificar y capturar a estos individuos. Muchísimas gracias, general Molina, director de la Dipanco. Vean ustedes las imágenes, una lanzagranadas potente con una fuerza increíble. Es lo que han decomisado, además de estos sacos de droga valorados en más de 5 millones. Lo que puedo informar a esta hora. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin. Quiero concluir el tema de lo que pasó anoche en la Cámara Legislativa sobre este tema del ingeniero Salvador Nasralla con un resumen que nos presenta a continuación el periodista Tony Munguía. Tony, buenos días. Buenos días, Ramón, es un gusto saludarle a esta hora del día. Así es, todo esto que ha ocurrido en el Congreso Nacional lo va a conocer a través de un resumen que hemos nosotros hecho a través de entrevistas
de diferentes diputados, tanto de la bancada del Partido Nacional de Honduras, del PCH, del Partido Liberal y también del Partido Libertad y Refundación Libre, que el único que quiso dar entrevista, valga la aclaración, Ramón, amigos televidentes, es el abogado Harry Dixon, donde sorpresivamente manifiesta que dice que le sorprende lo que ha manifestado o lo que ha argumentado el presidente del Congreso, don Luis Redondo. Hemos entrevistado al jefe de la bancada del Partido Nacional, el abogado Tommy Zambrano, también hemos entrevistado a Iroska Elvir y también a Yuri Sabas y también a Harry Dixon y también al diputado Jorge Calix, quien también se manifestó bastante molesto. Veamos a continuación. La noticia del día es presentada por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! El Congreso Nacional anoche aprobó con 66 votos a favor por un periodo de 45 días la suspensión de las garantías constitucionales, conocidas de esta acción policial como el estado de excepción. Además, aprobó la exoneración y los trámites necesarios que conlleven a la compra de adquisición e introducción de los vehículos blindados conocidos como las Black Mamba. Esto ha producido que hayamos incautado durante estado de vigencia, 12.000 armas de fuego. La diputada Silvia Ayala presentó una serie de documentos donde establece un informe para investigar a los ex titulares del Ministerio Público. Que el señor Fiscal General de la República ordene se inicie un proceso de investigación contra Óscar Chinchilla en base a las denuncias y documentos presentados por esta comisión especial. Los ánimos se caldearon a la medianoche en el Congreso Nacional luego de que el presidente de la Cámara Legislativa no le diera trámite a la renuncia del designado presidencial Salvador Narrala. Bueno, vamos a escuchar rápidamente lo que las entrevistas de los diputados sobre este tema de la renuncia de Salvador Narrala. Si no le cumplieron a Narrala, ¿qué le van a cumplir al pueblo hondureño que en 2 años y medio le han fallado? Así que Libre demuestra una vez más que quiere el caos, que quiere la ingobernabilidad, que quiere venir a establecer más debilitamiento a la democracia de este país. Jurídicamente, Salvador, ¿qué tiene que hacer ahora? Es que esa renuncia se tiene que discutir sí o sí. Vamos a esperar qué dice el PCH, porque ellos pueden presentar mociones de orden en las próximas sesiones, porque ese dictamen no es aprobado por el Pleno, no es ley. Ese dictamen es una opinión en el guaro que le han metido a esos que están asesorando a Redondo. El uso de la palabra, a mí no se nos dio la garantía de presentar una moción de orden donde teníamos el apoyo de más de 75 diputados para darle trámite a la renuncia. Se han violentado los derechos políticos de Salvador Narrala y no vamos a permitirlo. Vamos a ir con Salvador Narrala hasta el final. Cualquier candidato que lance, Libre lo va a derrotar porque Libre está haciendo un buen gobierno. ¿Y los argumentos jurídicos que presentó él? Que son argumentos de ellos. Pero usted que es abogado, ¿qué opinión merece? Yo considero que tiene derecho a renunciar, tiene derecho a participar. Yo no veo ningún impedimento, pero usted vio los argumentos que presentaron, pero los del PCH, vuelvo y repito, resuelvan sus problemas, pero no nos metan a nosotros. No. Le vamos a dar seguimiento a este tema muy importante que está ocurriendo en el Congreso Nacional. Mientras tanto, vámonos a una pausa comercial. Venimos con más información. Vamos con el periodista Isaac Sandoval. Platica con el excomisionado de policía Leandro Osorio sobre esta extensión hasta el 19 de mayo de un nuevo tiempo de estado de excepción. ¿Cuál es su reacción? Buenos días. Así es, buenos días, licenciado Ramón Matute, buenos días a todos nuestros televidentes. De inmediato escuchamos al comisionado Leandro Osorio refiriéndose a este tema específico, la ampliación del estado de excepción. Debe haber una evaluación por parte de nosotros, por parte de la autoridad pública, para poder mejorar los indicadores que prácticamente estamos saliendo muy bajos según el informe de las Naciones Unidas, pues Honduras está considerado como uno de los países que violenta los derechos humanos, y en eso yo creo que no te llama a la reflexión para mejorar el accionar de la fuerza pública en el país. Comisionado, con esto vamos a cumplir más de 500 días bajo este estado de excepción, mismo que ha sido muy cuestionado no solo por organismos nacionales, sino que también internacionales de derechos humanos.
En efecto, este estado de excepción inició el 6 de diciembre del 2022, ya llevamos ya aproximadamente 17 meses, en el cual ha tenido sus logros. Sin embargo, considero que no ha llenado las expectativas del pueblo hondureño. Han habido, desde mi punto de vista, se han sacado de circulación estructuras criminales que han operado en las diferentes ramas del crimen, como se ha decomisado también y desmantelado laboratorios y aproximadamente más de 20 millones de hojas de coca, y esos son resultados importantes. Sin embargo, tiene que ir a la par una estrategia que vaya dirigido a penetrar a estructuras criminales que operan sobre todo en extorsión y delitos de crimen organizado. ¿Cómo se puede interpretar que la cantidad de muertes violentas es significativa en nuestro país a pesar del mismo? ¿Qué valoración le podríamos dar si realmente la población no está conforme y las cifras pues a diario reflejan una situación bastante diferente a la que se pronuncia por parte de las autoridades? Nuestro país es un país que altamente violento prácticamente, en el cual hay un sinnúmero de armas ilegales en el país, como también cada ciudadano tiene aproximadamente 5 armas. Eso demuestra que tenemos una cultura de las armas, una cultura violenta, y yo creo que tenemos que mejorar. Yo creo que hay que evaluar por parte del Congreso Nacional si emitir una veda para la aportación, no así la tenencia, como también para la introducción de armas. Yo creo que es importante que las autoridades a más alto nivel puedan discutir estas acciones para evitar que armas ilegales puedan andar circulando en el país. Bajo esa estrategia, ayer se discutió la exoneración de unos vehículos blindados. Se llevan al Congreso, pero esos vehículos ya están en el país sin haber sido discutidos y aprobados su compra. Bueno, se debe respetar los procesos, ¿verdad?, para compras y tener compras de esta magnitud, y sabemos que la importancia de la Mamba Negra para operaciones de intervención, operaciones en barrios marginales, operaciones en diferentes lugares de difícil acceso como también peligroso, y eso es importante tener los recursos y tener la logística para poder penetrar a estas estructuras criminales en el país. Muchísimas gracias al comisionado Leandro Osorio, sus valoraciones sobre la ampliación de este bastante cuestionado estado de excepción, cuestionado por parte de organismos defensores de derechos humanos sobre todo. Es momento de hacer una pausa comercial, pero usted no le cambie que al retornar seguimos con más información en TN5 Matutino. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Y es que en el departamento del Ancho se ha hecho el lanzamiento por parte de las autoridades de educación sobre los juegos tradicionales para que la juventud pueda enfocarse y poder recordar los tiempos antiguos, ya que recordar es vivir. La juventud está enfocada especialmente en los juegos de Free Fire, de las redes sociales, que esto pues tiene en un fracaso a la juventud. Esto es lo que nos expresa nuestro entrevistado a continuación. El lanzamiento de los juegos tradicionales que poco ya se están practicando, y es necesario volver al pasado, porque esto nos trae buenos recuerdos a todos los que estuvimos en esta época, ¿verdad? Juegos sanos, juegos que nos servían más bien para poder socializar con los demás niños, para poder alejarse un poco de lo que ahorita la sociedad está consumiendo, que son las drogas, el alcohol. Y es que esto era lo más importante que daba a conocer nuestro entrevistado. Ya vio usted, televidente, usted, licenciado Ramón Matute, cómo se divierten los niños. Se olvidaron de los teléfonos celulares para poder divertirse, jugar de una manera diferente como lo hacíamos nosotros, porque yo sí pasé por ello. Yo sé que usted también, licenciado, y parte de nuestros televidentes. Esto es lo más importante del departamento del Ancho. Vamos a retornar con usted al estudio principal. Somos primeros con la noticia. Buenos días. De Energía del Congreso Nacional de la República en la siguiente nota informativa. 18 contratos de energía se han renegociado con las generadoras en el país. De estos 18 contratos se desconoce absolutamente todo: los términos de negociación, las cláusulas de negociación, el valor del kilowatt hora, la cantidad de energía que se compra y, por supuesto, las empresas que han optado y han ganado esta renegociación de contratos. Por eso la Comisión de Energía
está pidiendo que el gerente de la NE y ministro de Energía, Eric Tejeda, llegue inmediatamente al Congreso Nacional de la República a informarle a los diputados el trámite de estas renegociaciones. 18 contratos de energía fueron renovados en el Ejecutivo y la comisión asignada a este tema en el Congreso Nacional desconoce las condiciones y los precios que se negociaron, asegura la diputada Ligia Ramos. Que yo sepa, hay 18 contratos que han renegociado. Como son adendas o renegociaciones y el contrato va a ser más allá de este gobierno, entonces tiene que ser aprobado aquí en el Congreso. Diputados nacionalistas pedirán a través del ministro de Energía a que transparenten este proceso. La próxima semana meter una moción exhortativa para que el ministro de la ENE pues, pueda expresar cuál es la situación, porque hasta este momento no se ha reportado en la Comisión de Energía que haya ingresado un nuevo proyecto en el tema de contrato de energía. La ASJ en su reciente informe dio a conocer una serie de irregularidades en contratos de energía que se realizaron en años anteriores, incluyendo la actual gestión. Más reacciones sobre el tema con la periodista Pamela Cartagena. Platica con Kevin Rodríguez, analista energético de la ASJ. Ramón, me acompaña el experto en temas energéticos de ASJ, Kevin Rodríguez. De manera urgente, ¿qué política tiene que implementar el gobierno para evitar apagones y garantizar energía eléctrica y de calidad en el país? Buenos días. Buenos días, primero que todo gracias por el espacio. Hay que decir qué es lo que no tiene que hacer el gobierno y eso es dar contratos directos o dar contrataciones de emergencia o revivir contratos. Ese no es el camino. La población hondureña siempre ha sufrido de altos costos de energía. Tenemos en este momento, la energía cuesta un 35% más de lo que costaba hace 3 años y precisamente por la historia de declaratorias de emergencia que hemos vivido en el pasado y ese no es el camino. El camino deben de ser las licitaciones públicas internacionales abiertas y competitivas. Ya lo hemos visto en países como Panamá y Guatemala que han logrado reducir sus costos precisamente por los procesos que han llevado a cabo. Guatemala hizo una licitación de 200 megas que culminó en el 2023, tuvieron más de 50 ofertas, recibieron precios de entre 2 centavos de kilovatio hora hasta los 9 centavos de kilovatio hora, mientras que en Honduras estamos pagando 15 de 16 centavos. El camino debe de ser la competencia y por eso me gusta una frase que es: sin licitación es corrupción, porque cuando no se hace un proceso licitatorio no se garantizan buenos precios para la población. ¿Hacia dónde se dirige en temas energéticos con esta administración? ¿Hacia dónde se dirige el país? Energía más cara, definitivamente, porque cuando estamos hablando de incorporar generación con diésel, el diésel es el combustible más caro para generar en el sistema eléctrico. Estamos hablando que cuesta el doble de lo que cuesta generar con búnker y en este caso, para la generación que el ENE está incorporando en este momento, estamos tomando en cuenta que va a aumentar la tarifa. Ya tuvimos un incremento del trimestre anterior que era entre un 3 y un 5%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos susceptibles a la volatilidad de los combustibles a nivel internacional. Vimos el conflicto entre Irán e Israel y eso dispara los precios y eso viene a impactarnos a nosotros directamente en nuestro bolsillo. Para concluir, ¿qué es realmente lo que tienen que hacer el gobierno para mejorar este servicio? Pues ya casi culminando el año de ellos. Bueno, sí, definitivamente. Primero que todo, no dejar contrataciones amarradas. Si los procesos no se están llevando a cabo de la manera transparente y competitiva, no es culpa del pueblo hondureño tener que quedar condenado a pagar caro en el futuro. Ya de por sí vivimos la crisis de apagones más severa del 2023. Ahora tampoco es justo venirnos a condenar a pagar más por la energía eléctrica. Declaraciones del experto en temas energéticos, Kevin Rodríguez. Con esta información, retorno a estudios principales. Buenos días. Siempre sobre este tema del ingeniero Salvador Narrala, de esta lectura jurídica que se leyó ayer en el Congreso Nacional, donde prácticamente se le cierra el paso a una precandidatura presidencial. Aunque otros dicen que todavía no, que tiene algunas alternativas jurídicas en la misma ley orgánica del Congreso Nacional. Vamos con usted, Tony Munguía. Así es, Ramón, esta mañana dialogamos con el abogado constitucionalista, el abogado Oliver Erazo. Nos encontramos precisamente aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas a plena mañana, donde se le da también lección a los estudiantes sobre estos temas. Buenos días, ¿cuál es la facultad que tiene Salvador Narrala en los artículos constitucionales, abogado? Mira, el ciudadano, porque no es el ingeniero Salvador Narrala per se, acá es mucho más grave la situación que está sucediendo en el Poder Legislativo. El ciudadano ingeniero Salvador Narrala tiene sus derechos constitucionales fundamentales y sus derechos convencionales, los cuales mediante ese dictamen que le dieron lectura de madrugón el día de ayer le están
ultrajando, violentando, conculcando sus derechos constitucionales. Mira, aquí hay que ser muy pragmático y muy frío en esto. Estaba leyendo el documento y todo el documento gira alrededor de la figura presidencial y a la prohibición que hay en la Constitución de la figura presidencial. En este caso particular, el ingeniero Salvador Narrala nunca ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo, como sí lo ha hecho el designado presidencial Renato Florentino. En este caso, la prohibición o ese documento está redactado de tal forma como que estuviera dirigido al señor Renato Florentino, porque él sí ha ejercido la titularidad del Poder Ejecutivo. Eso por un lado. En el caso de Salvador Narrala, eso no se le puede aplicar porque él no ha ejercido la titularidad ni la va a ejercer en este periodo presidencial del Poder Ejecutivo, por una parte. Por otra parte, el artículo 240 habilita al ingeniero Salvador Narrala a poder presentar esa renuncia, ¿verdad? Y que el Congreso Nacional, mire qué interesante, porque esa nota es sumamente peligrosa, porque a quien le corresponde decidir si aceptan o no la renuncia es al Pleno de Diputados del Poder Legislativo, es a los 128. Al diputado Luis Redondo únicamente le corresponde darle trámite de ley. Tercero, no es un órgano jurisdiccional el diputado Luis Redondo para que a través de un dictamen muy mal confeccionado, tirado de los cabellos, ahí se le corrió el champú a los asesores que hicieron ese documento, tratando de justificar una ilegalidad, una inconstitucionalidad más. Y me llama mucho la atención lo que dice ese documento al final, por respeto a la Constitución y no sé qué otra cosa. Si fuese así, no lo estuviese firmando el diputado Luis Redondo. Aquí hay problemas más de fondo que quieren distraer. Por ejemplo, el 6% de presupuesto constitucional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estamos esperando que se pongan a trabajar y que nos den ese 6% para modernizar la universidad. Muchísimas gracias al abogado constitucionalista, al abogado Oliver Erazo. En las próximas emisiones le vamos a dar seguimiento a este tema. Regresamos con usted. Gracias, Tony. En 2 minutos, por favor, doctor Omar García, deme su análisis de esto que ha pasado en el Congreso Nacional. Buenos días. Muy buenos días, Dios y patria para todos, muchas gracias. La verdad es que este obstáculo procedimental, que se quiere poner un manto jurídico, legal, pero no legítimo ni tampoco justo, sobre un ciudadano que quiere correr por las elecciones en 2025, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, y yo llamo la atención a todo el pueblo hondureño, es que miremos este pacto de la sanguijuela de 3 cabezas, Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libre, que van a obstaculizar con todo lo que tienen a su mano para evitar que lleguen ciudadanos a los puestos de elección popular, en el caso de alcaldía, diputado y también de presidencia. Para mí esta situación, como ciudadano, es inaceptable. Por eso es que Honduras está siendo recriminada en varias cosas de derechos humanos, así como el Departamento de Estado de Estados Unidos, que con su informe ayer pues dejó planchado el país. Y en ese sentido necesitamos más democracia y mejor democracia. Este obstáculo sirve para el gobierno, para una mampara de evitar seguir pensando en este escándalo de las termoeléctricas, que realmente está dejando mucho que pensar. En tanta situación, el pueblo exige menos secretismo y más transparencia, y este tema pues va a atraer a las personas. Sin embargo, yo quiero llamar la atención a todas las personas democráticas y que quieren participar en lo que es la gesta del 2025. Este pacto de mutuo robo que tienen los 3 partidos contra las libertades democráticas y electorales de nuestro pueblo, siguiendo instrucciones de las 43 familias que dominan a esos 3 partidos, no quieren que ciudadanos con libertad de pensamiento, ciudadanos nobles, puedan llegar entonces a los puestos que esas 43 familias están dominando, y por eso somos pobres. Tenemos que entender, este sistema hay que cambiarlo. Perfecto. No es correcto lo que acaba de acontecer en el Congreso Nacional, siguiendo directrices de las 43 familias, porque son las 43, no es un solo partido. Le tienen miedo a la democracia, y por eso le digo al pueblo hondureño, por la razón o por la fuerza,
Perfecto. Debemos de buscar nuestras libertades democráticas y electorales y debemos de hacer prevalecer la voluntad popular, donde ahorita estos partidos monigotes de las 43 familias les están imponiendo candidatos y están poniéndole obstáculos a ciudadanos que quieren correr por la elección popular. Eso es un derecho. Perfecto. Gracias, doctor. Gracias, doctor Omar García. Muy amable por su opinión. Hoy lo tendremos también en el programa Día Político por TSI. Concluye el noticiero con esta noticia de impacto. Karen Sauceda, hay tomas precisamente esta mañana en la CA3, carretera a la aduana del Guasaule. Nos quedamos con ustedes con esta noticia de cierre. Buenos días. Noticia de impacto en el matutino. Buenos días, efectivamente, nuevamente la carretera que conduce hacia la aduana El Guasaule es tomada a la altura de la comunidad de Las Hormigas, en el municipio de Namacigüe, esto por parte de los pobladores, de ciudadanos, de pescadores, porque aducen estar en contra del pago de 4 pasajes, ya que ellos no fueron incluidos en la negociación que se realizó justamente hace unos días en una mesa de diálogo a los transportistas del Triunfo. Entonces ellos como usuarios se ven obligados a pagar 4 pasajes, ya que las rutas del Triunfo y otras que no quedaron dentro de esta misma negociación no pueden ingresar al centro de la ciudad de Choluteca, entonces deben